Bien, vamos a partir entonces. Eh, Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a pedirles que bueno, que mantengan sus micrófonos silenciados. Y en nombre de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, nuestra ANID, queremos darle la más cordial bienvenida y agradecer el interés por participar en este segundo taller, en realidad el último de la serie de talleres que realizamos en el marco de la convocatoria Desafíos Públicos 2024, y que en esta oportunidad abordará el reto propuesto por el Consejo de Defensa del Estado. El concurso de desafíos públicos es llevado adelante por ANID junto con el Ministerio de Ciencia y el Laboratorio de Gobierno, como ustedes saben. En esta oportunidad, y a diferencia de nuestro primer encuentro, vamos a realizar una presentación más breve y posteriormente nos vamos a enfocar en responder a sus inquietudes y preguntas. Desde ya les invitamos a dejar esas preguntas en el chat de esta misma conversación por Zoom para formularlas después e incorporarlas a un documento que vamos a poner a disposición de ustedes. Queremos saludar esta tarde especialmente al equipo del Consejo de Defensa del Estado que hoy día nos acompaña. Ellos son Héctor Pérez, María Victoria Contreras, Carola Fernández y Ivo Fuenzalida. Comentarles que estamos grabando esta jornada de hoy para ponerla a disposición de ustedes en el canal de YouTube de ANID y en la ficha del concurso en el sitio web. La presentación del desafío, de este desafío, el del Consejo de Defensa del Estado, va a estar a cargo de nuestra compañera Nicole Rojas, que es coordinadora de desafíos, a quien le vamos a dar la bienvenida para comenzar. Bienvenida, Nicole. Buenas Muchas tardes. gracias. Buenas tardes, Leo. Buenas tardes a todos y a todas. Como Leo mencionó, la idea de este taller en particular es hacer una muy breve presentación relacionada con algunos aspectos críticos de desafíos públicos y luego lo que queremos, por supuesto, es que ustedes nos dejen todas sus preguntas, todas sus inquietudes a través del chat, porque la idea es que nos centremos principalmente en responder aquellas preguntas que ustedes tienen. Bueno, como mencionó Leo, vamos a ver hoy día el desafío del Consejo de Defensa del Estado, que se titula Solución tecnológica para la gestión digital de información e incorporación de mejoras para abordar estrategias de defensa judicial del Estado. Esto es solo para recordarles que Desafíos Públicos es un programa que busca conectar a los innovadores y a las innovadoras con el Estado y de esta forma poder crear e implementar soluciones de interés público que se basen en investigación o desarrollo tecnológico. Además, recuerden, eso me quedó pegado ahí, que a través de una metodología de challenge que se divide en etapas, se busca que las soluciones innovadoras puedan cumplir con las exigencias que se solicitan en el desafío, que ustedes ya vieron que están dentro de este documento que es la guía técnica, y a medida que se va avanzando de etapa, coincide con una nueva entrega de fondos y también con aumentar los requerimientos, en este caso, para poder desarrollar una solución tecnológica para el Consejo de Defensa del Estado. Recuerden que las personas que pueden postular son personas jurídicas constituidas en Chile, públicas o privadas, que tengan o no fines de lucro, y el beneficiario es aquella entidad que postula la convocatoria y es la que propone el desafío. Y el beneficiario es quien va a recibir el subsidio por parte de ANIT para que lo pueda ejecutar. Recordarles también que el beneficiario es máximo uno por cada una de las postulaciones que se presenten. Además, pueden tener una entidad asociada. Esto es completamente opcional en la participación del desafío. Y nosotros entendemos que las entidades asociadas pueden ser público o privadas, pueden ser nacionales, pueden ser extranjeras, que tengan o no tengan fines de lucro. Y estas entidades asociadas, la idea de participar en el desafío es que puedan prestar apoyo en alguna de las etapas del desafío a desarrollar o a implementar alguna de las actividades que quizás las competencias técnicas no la tiene la entidad beneficiaria. Es muy importante mencionarles que la entidad socia no recibe subsidio, ¿ya? Eso también para que lo tengamos bien, bien claro. Y recuerden también que este desafío, al menos el 20% del costo total del proyecto para cada una de las etapas, debe ser un aporte incremental
que se puede realizar de manera conjunta entre el beneficiario, si es que postula también con una entidad asociada, se puede hacer por parte de ambos, cumpliendo con este 20% incremental para cada una de las etapas del desafío. El desafío del Consejo de Defensa del Estado busca poder automatizar el análisis de los documentos que se ingresan en las demandas y que permita la entrega de una propuesta de clasificación, tanto de complejidad como de criticidad, para poder realizar una asignación de causas a los abogados y a las abogadas basándose en criterios de complejidad y criticidad. ¿Qué se espera con este desafío? Que se puedan reducir los tiempos de registro y de análisis de los antecedentes para la asignación de estas demandas, además que este desafío permita clasificar los documentos de una manera automatizada y una cosa que es muy relevante para los procesos es que le va a permitir entregar una mayor información a los abogados o abogadas que sean asignados a las causas. Entonces, de esta manera, el Consejo va a poder tener una gestión mucho más eficiente y va a analizar de mejor manera las demandas que recibe el servicio. Brevemente, recordar que lo que nosotros estamos esperando con este desafío es que se pueda desarrollar una solución que sea integrable, perdón, con la plataforma actual del Consejo de Defensa y otras fuentes de datos, es decir, que este desarrollo tecnológico tenga una capacidad de enviar datos obtenidos a los sistemas del Consejo de Defensa. También se espera que tenga una experiencia de usuario óptima, porque acá tenemos que facilitar que se asignen las demandas y que se puedan visualizar de una manera amable casos similares. ¿Ya? Aquí es bien importante para la experiencia de usuario tomar en cuenta los estándares de accesibilidad web de CENADIS. Eso es una cosa bien importante que tienen que considerar al momento de la postulación. Además, se espera que esta solución pueda ser adaptable, a cambios que ocurran en el entorno, a la práctica institucional, de manera que se puedan ir reejecutando los criterios de complejidad. Y finalmente, que sea flexible, porque necesitamos procesar documentos con distinto tipo de texto, que tenga firmas, logotipos, numeración de páginas, firma electrónica, etc. Entonces, teniendo en cuenta estas 4 características, estos 4 atributos, para la solución que estamos buscando con este desafío. Recordarles que ustedes al momento de postular, quedamos en esta etapa, se van a seleccionar los 5 mejores equipos para ejecutar la primera etapa del desafío, que es la validación en entornos relevantes. Cada uno de estos 5 equipos puede solicitar un subsidio máximo de 30 millones de pesos para poder ejecutar esta primera etapa en un plazo de 8 meses. Luego de estos 5 equipos, se pasa por una siguiente ronda de evaluación, donde se va a escoger el mejor equipo que va a recibir un subsidio de 120 millones de pesos para ejecutar esta etapa en 12 meses. Y con esto se espera que ya podamos tener una solución lo más cercana para que pueda empezar a ser utilizada por el Consejo de Defensa, dependiendo cómo vayan surgiendo las relaciones y también, por supuesto, la implementación, cómo la empresa plantea a la universidad el modelo de negocios, etc. Recordarles que nuestra convocatoria está abierta hasta el 30 de julio, que todas las postulaciones las deben hacer a través del sitio web de ANID y aquí también van a encontrar las presentaciones y los videos de los webinars anteriores, van a encontrar las guías técnicas y también unos documentos de preguntas frecuentes que a lo mejor pueden consultar si es que tienen alguna duda. Además, no se olviden que tenemos canal de consultas directa de ANID, que es el Ayuda ANID, donde ustedes nos pueden ir dejando todas las preguntas que tengan en relación al desafío y que van a ser respondidas a la brevedad, entendiendo que ustedes ya están preparando sus postulaciones. Aquí también está este código QR para que accedan directamente a la página donde está alojada toda la documentación. Y, por supuesto, ahora estamos completamente disponibles para poder ir resolviendo todas las dudas que tengan, ya sean técnicas, ya sean administrativas. Así que vayan dejándolas, por favor, en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicole. Partimos ahora entonces con el turno de preguntas. Estamos a tiempo todavía de que ustedes inscriban en el chat de esta conversación sus inquietudes o preguntas. Hay una primera pregunta de Rodrigo. La pregunta ¿es necesario que la solución tecnológica cuente con capacidades de OCR al momento de la postulación? Responde Nicole. Ya, Claudio. aquí lo que uno entiende, el OCR es la capacidad de que podamos convertir una imagen a texto, pero
acá lo que creo que yo es al nivel inicial que están pensando, me imagino, en postular al desafío, es decir, el prototipo de entrada que nosotros esperamos que tenga un TRL3 inicial. Si ustedes revisan la guía técnica, ahí se explica en una parte cuando hablamos de la primera etapa, al momento de la postulación, lo que se espera es que ustedes puedan disponer de una herramienta que lea documentos que no estén estructurados y que se pueda extraer el texto plano de acuerdo a los criterios que ustedes como postulantes definan. Ya aquí no hay que tomar todavía los criterios que propone el Consejo de Defensa porque eso ya va a empezar a ocurrir en las etapas posteriores. Vale, gracias Nicole. Otra pregunta, Victoria, dice, quería consultar sobre el IVA. Dice, al emitir la factura para recibir el subsidio, ¿debo pagar IVA? ¿Puedo considerar esa IVA como parte de los gastos del proyecto? Esa es la consulta. Ya, ahí yo entiendo la pregunta. Te hablan del subsidio a NID. El subsidio a NID es un subsidio. No se emite factura por un subsidio, es un monto que se entrega desde fondos públicos, ¿ya? Obviamente los gastos que ustedes ejecuten, las facturas que rindan, tienen que pagar el IVA. Eso quiero también dejar súper en claro. Este es un concurso, un fondo concursable, no es una licitación pública, ¿ya? Entonces tiene como esos aspectos diferentes. Gracias. Yo creo que eso se junta con una pregunta que también es de Victoria. Dice, ¿se puede financiar con el subsidio el IVA de las compras, de las adquisiciones? Responde también eso. Otra pregunta de Rodrigo. Rodrigo dice, respecto a los criterios de complejidad, tengo entendido que al momento de la postulación, la solución debe ser capaz de analizar los documentos a partir de dos criterios de complejidad a elección. Es requisito que al finalizar la etapa uno o en su defecto en la etapa 2 sea capaz de realizar el análisis a partir de todos los criterios de complejidad. Pregunta sobre el requisito. ¿Alguno de nuestros compañeros del Consejo de Defensa del Estado? Ya, bueno, respecto a la pregunta de Rodrigo, efectivamente al momento de la postulación se pide solamente una solución que técnicamente pueda comparar documentos y clasificar complejidad respecto de, como dijo Nicole, dos criterios de elección del postulante. Pero en la etapa uno, ya el resultado de la etapa uno, según las bases técnicas, lo que se solicita es justamente poder analizar un documento verdadero y aplicar el modelo de complejidad completo. Entonces, justamente el periodo de corte es al pasar de etapa uno a etapa 2. La solución tiene que ser capaz de poder leer documentos y generar todo el árbol de complejidad. Gracias, Rodrigo, y gracias, Ivo. Eh, Hernán nos pregunta, ¿cualquier ítem de la planilla de costos, salvo personal de las entidades asociadas y beneficiarias que no reciben subsidio, puede ser cargado al subsidio de ANIT? Nicole. Sí, ahí recordar que con cargo al subsidio se pueden cargar gastos en personal que incluye el personal de la entidad beneficiaria, no así si es que participa una sociedad. Recuerden que las asociadas no reciben eh, subsidio, no reciben pago. Además pueden adquirir equipos. Tenemos también un ítem de infraestructura y gastos generales, gastos operacionales que incluyen, por ejemplo, materiales, de repente alguna licencia que necesiten, algún viaje que esté programado, etcétera. Esos son los ítems que pueden financiar con cargo al subsidio. Gracias, Nicole. Otra pregunta de Bárbara. Dice, tengo una duda respecto a la planilla de gastos del desafío. En las bases se indica como montos máximos de financiamiento hasta 30 millones para la etapa uno y hasta 120 millones para la fase 2. Sin embargo, la planilla de gastos tiene una celda de validación de los montos que indica como máximo 26 millones para la fase uno y 60 millones para la fase 2. La pregunta es, ¿esta validación se puede editar para la postulación o estos son los montos máximos de financiamiento? ¿Sí? Muchas Nicole. gracias, Bárbara, por la observación. De hecho, encontramos ese error y la planilla está en proceso de actualización. Así que se va a eliminar esa restricción para que no tengan problemas para colocar los montos. Ok, gracias Nicole, gracias Bárbara. Hernán pregunta, ¿no existe restricción respecto al tipo de firma de los documentos de los anexos? Es decir,
Puede ser firma digital escrita y o firma digital certificada. Eso es para el Consejo de Defensa. Disculpa, respecto a esa pregunta, entiendo que son los documentos de la postulación para el proyecto, no lo que usamos nosotros como material. Él dice, no existe restricción respecto al tipo de firma de los documentos de los anexos, dice. Sí, toda la razón, Ivo. Yo creo que son los documentos de los anexos que se piden en la postulación. Sí, me Sí, tinca que va por ahí la pregunta. sí, tienen que estar firmados y por la persona que corresponde. En general, la mayoría de los documentos que nosotros pedimos tienen que estar firmados por el representante legal, que en el fondo es quien se hace responsable frente a NID del proyecto, en el fondo con todos los temas económicos. Sí, Ya, pero da lo mismo si Consu. es una Ujú, firma electrónica o una firma y después se escanea el documento. claro. Si es Ajá. que esa es la pregunta. Sí, yo creo que esa era la pregunta, si podía ser Ujú, digital escrita o digital certificada. sí. Victoria hace otra pregunta, dice, relacionado al equipo de trabajo. ¿Es necesario que los integrantes del equipo creen cuenta y completen su perfil en la página de NID? Idealmente sí, pero ahí hay que hacer una división. La persona que postula en la plataforma, que comienza a llenar los formularios, pasa a ser el director o la directora y esa persona sí tiene que llenar su perfil en el portal de ANID, porque después aparece automáticamente en la postulación. Todas aquellas personas que forman parte del equipo de trabajo idealmente deberían llenar su perfil ahí. En caso de que no lo hagan, hay un apartado dentro de la postulación que tienen que incluir todos los currículum de las personas que participan en el proyecto, porque eso también se revisa durante la evaluación. Entonces, ahí es donde la mayoría de los datos tienen que colocarlo. Ok, gracias Victoria y Nicole. Consuelo, consulta, dice, ¿cómo incluyo en las tablas de presupuesto del personal el pago a honorarios? Responde Consuelo. Em, es- Entendiendo que el pago de personal a honorario son pagos de personas que participan de manera puntual en el proyecto y por lo tanto son personal nuevo, en el fondo, no son personas que tienen un contrato con la empresa con anterioridad. Eso se puede incluir en la primera parte de la tabla de personal, o sea, en el personal contratado exclusivamente para el proyecto. Aunque tú puedes tener en el fondo el proyecto en la primera etapa puede durar 6 meses y tú puedas tener una persona contratada puntualmente por 2 meses durante la primera etapa. Y eso se carga a honorario. Eh, ¿Es ese tipo de honorario o es un personal que tiene una figura honorario más estable dentro de la empresa? Eso es lo que habría que saber. No sé La quién pregunta hizo la la pregunta. formulaba, Rodrigo formulaba esa pregunta. Eh, Seguimos con las preguntas y a lo mejor la puede aclarar más adelante. Luis Alejandro pregunta, no, el propio Rodrigo pregunta, respecto a los documentos que maneja el Consejo de Defensa, ¿son todos documentos digitalizados? La Los pregunta, documentos con los que vamos a trabajar para este proyecto efectivamente son todos digitalizados por nosotros. Nos llegan muchas veces en papel, pero nosotros hacemos el trabajo de digitalizarlos antes de que ingresen a nuestro sistema. Así que para este efecto, todo digitalizado. gracias. Eh, Luis Alejandro pregunta, si actualmente tienen un sistema de BPM para la asignación de casos a los grupos de abogados, responde el equipo del Consejo. No, actualmente no tenemos un BPM y efectivamente no es parte del proyecto como tal, pero también podría ser una opción válida si es que lo quieren incluir de alguna forma. Ok, me parece que es el mismo Luis que pregunta, para la admisibilidad, ¿debemos enviar un video de evidencia mostrando las capacidades de nuestro OCR? Para Ivo. Esta pregunta está complicada porque en verdad entiendo que va a haber una comisión técnica que es la que revisa efectivamente las postulaciones. Y no sé si es que en esa comisión efectivamente requisito enviar un video. Quizás, Ivo, yo puedo complementar, no es obligatorio enviar un video, pero sí yo lo sugeriría si es que lo pueden hacer, porque
lo que menciona Ivo es cierto, además del equipo del Consejo de Defensa del Estado, nosotros contamos también con un panel de expertos que participa de la evaluación de los proyectos y ellos en el fondo lo que van a revisar es lo que ustedes les entreguen. Entonces, toda la información que pueda aportar para validar que tienen un prototipo ya en un nivel de desarrollo tecnológico 3, un TRL3, y en cómo se va a conjugar ese prototipo y seguir desarrollándose durante el desafío, es bueno que coloquen toda la información porque todas las personas que van a evaluar el proyecto tienen la información que ustedes van a mandar. No hay más datos, no hay más información. Nosotros no podemos solicitarles a ustedes una reunión, una presentación para aclarar las dudas. Entonces me parece que es una muy buena idea de demostrar que efectivamente tienen prototipos enviando videos. Ok, yo creo que eso aclara la pregunta. Hernán hace una pregunta, dice, si el personal contratado exclusivamente para el proyecto, personal nuevo, también debe completar y firmar el anexo de carta de compromiso de integrantes para Nicole. Sí, debería ser todos los integrantes del equipo del proyecto, sobre todo aquellos que cumplen funciones críticas en las actividades que están, deben firmar esta carta porque ahí es donde se comprometen las horas que van a participar dentro del proyecto. Gracias, Nicole. Una pregunta también sobre el personal nuevo. Eh, nos dice, si el personal nuevo aparece en la etapa uno, ¿también puede aparecer como personal nuevo en la etapa 2? Eh, es que ya no es nuevo porque ya estuvo en la etapa uno, Exacto, esto es la etapa entonces 1, esa es la pregunta, no claro. pasaría, ahí ya la etapa 2 pasaría a ser personal preexistente. Ahí lo tendrían que cambiar de figura en la Importante. planilla de costo. Ok, gracias. Ignacio Toro pregunta, ¿quiénes son los usuarios que van a interactuar con la plataforma? Eso es para el consejo. Ivo, Sí, de parte del consejo, principalmente esa labor de admisión donde esta solución nos va a apoyar, la hace personal de corte administrativo, secretarias, procuradores. Entonces, el tipo de usuario, si es que me piden perfilarlo, es de un conocimiento más o menos básico en temas de informática. De hecho, por eso mismo la usabilidad es tan importante en en el proyecto. ok, gracias. Hernán pregunta, si solo luego de la adjudicación se solicita la garantía para Consuelo. Así es, porque la garantía va a necesitar ciertos datos que, por ejemplo, la fecha de emisión, la duración de la garantía, van a depender de las fechas en que los proyectos partan. Entonces, se solicita la garantía a los proyectos adjudicados en lo que nosotros llamamos el periodo de contratación. Después de la notificación de la adjudicación, si no me equivoco, hay un plazo de 30 días para concretar la firma del convenio de subsidio y en paralelo, en esos mismos 30 días, se espera que ustedes puedan gestionar la garantía con todos los datos que se le van a entregar en ese momento a los proyectos adjudicados. Vale, gracias, Consuelo. Rodrigo hace otra consulta, dice, respecto a los criterios de evaluación en cuanto a la exportación de textos, se menciona que se evaluará en cuanto a la calidad del texto obtenido. En este sentido, se habla de observaciones. ¿A qué tipo de observaciones se refiere este párrafo? Eso para Ivo. Sí, está ahí estoy un poco complicado porque no me acuerdo efectivamente de esta frase. Pero claro, los documentos que nos llegan a nosotros, como han podido ver, son de distinto tipo, tienen distintas estructuras, tienen timbre, imagen y hartas cosas. Y efectivamente para nosotros todo un tema es cómo se extraiga el texto desde ahí. Respecto de las observaciones, tendría que leer, pero también podemos quizás dejar en claro que también hay ciertos documentos que tienen anotaciones manuscritas, quizás a eso nos referíamos. Y vos, eh, Héctor, sí, está en uno de los anexos, que son uno de los criterios de evaluación en cuanto a la exportación de texto. Eh, ¿Cómo se llama? Lo que estamos llamando es efectivamente a la concordancia entre lo que está dentro del texto y lo obtenido por su solución. Y eso es efectivamente medible. Es decir, si hay una cantidad de texto X y la máquina acierta, digamos, lee en el 90% del total del texto, en ese entonces sí se cumple con dicho criterio.
y de la misma forma las observaciones son las observaciones que nosotros podamos hacer en cuanto a el contenido de las expresiones empleadas dentro del mismo texto, que es una demanda. Entonces tiene lenguaje jurídico, entonces las imprecisiones pueden ser, digamos, de mayor sustancia, de mayor relevancia, ¿no? Dependiendo de la información que no está conociendo. Esas son las informaciones. Es distinto equivocarse con un conector a equivocarse con un concepto jurídico que es de relevancia para la medición del criterio de complejidad. ¿Ya? Esas son las dos cosas que tienen que ojalá priorizar. Sí, efectivamente aquí lo Vale. encontré y se refiere justamente a eso mismo. A qué tan buena calidad tiene el texto obtenido por la lectura. Ok, gracias Héctor, gracias Ivo. Eh, a propósito, les quiero contar que las preguntas que en esta conversación, que surjan a partir de esta conversación incluso, y que no sean, no tengan su respuesta en esta jornada, ustedes la pueden formular a nuestra plataforma Ayuda a NID, donde la propia gente del consejo y de nuestra subdirección pueden ayudarlos a tener una respuesta. Hay más preguntas. Andrés pregunta, para construir indicadores de complejidad, ¿se requiere acceder a una base de conocimientos propios del consejo? ¿Cómo consideran que será el acceso a este? En particular para esto, bueno, va a depender de la solución que nos propongan. De hecho, estamos muy abiertos a recibir distintos tipos de soluciones. Nosotros tenemos pensado por nuestro lado, y que creo que me está dicho en las bases técnicas, que tenemos toda la disposición a conversar distintas formas de integración, por ejemplo, API, algún tipo de canal que nos permita comunicar información que nosotros ya tenemos almacenada a esta solución, pero depende de la solución que nos van a proponer. Así que va a ser efecto un tema a conversar. Ok, forma parte del proyecto mismo. Claro. Eh, Paulo Sandoval hace una consulta, dice, respecto a la postulación, ¿solo se debe considerar la complejidad de la etapa uno? Respecto a esto, ¿cómo puedo medir el nivel de la integración con los sistemas actuales? Ya, que ahí dice la completitud de la etapa 1. Entonces, efectivamente, tampoco poco definida la pregunta, pero entiendo que es respecto a la etapa 1, lo que ¿Cómo- nosotros estamos cómo- solicitando como servicio es que efectivamente tengamos una solución que ya pueda leer un documento real, que pueda extraer su texto y sobre lo que encuentre en el texto, ¿no?, pueda determinar si es complejo o poco complejo o menos complejo y darme un resultado que se ajuste a la realidad. Respecto, o sea, después en la etapa 2 es donde viene el tema de las integraciones con las fuentes de datos con los externas. sistemas actuales? Ok, Entonces, efectivamente, el proyecto, el postulante que pase a la etapa 2 va a tener que poder recibir el documento de una fuente que nosotros le vamos a dar, hacer este mismo cálculo de la lectura, sacar el tema de la complejidad y devolvernos el dato. Entonces va a ser tema de también conversación para la etapa 2, porque ahí justamente estamos en el terreno de tener que definir de qué manera nos comunicamos con la solución, porque también depende mucho de qué necesidades tiene la misma solución. Sí, ahí yo quiero complementar la respuesta de Ivo también, que quizás podría tener que ver la pregunta, que al momento de armar la postulación para este desafío, tienen que considerar que ustedes se adjudiquen, lo digo, adjudiquen tanto la etapa uno como la etapa 2. Entonces, como que ustedes postulan el proyecto completo. Después, cuando se desarrolla la etapa uno, obviamente de los 5 proyectos que se escogen, al final, para poder desarrollar la etapa 2, se deja el mejor. Pero cuando ustedes están postulando, tienen que considerar que van a ejecutar la etapa uno y la etapa 2, aunque eso quizás no vaya a ocurrir en la práctica. ¿Ya? Piensen en cuando armen las postulaciones, porque les van a pedir la solución, cuáles son sus atributos, el plan de trabajo, el presupuesto tiene que ir tanto para la etapa uno como para la etapa 2, toda esa información. gracias Nicole, gracias Ivo. Victoria hace una consulta, dice, al término de la etapa uno, según lo que comentaron del modelo de complejidad, debe estar todo el modelo completo considerando los criterios externos del documento, por ejemplo, notas de prensa. Sí, estamos apuntando a que efectivamente en la etapa 1, al finalizar la etapa 1, la solución sea capaz de aplicar todo el modelo de complejidad. Así que mientras más se acerquen a ese 100% del modelo, mejor.
Ok. Eh, Gonzalo hace una pregunta para Nicole. Dice, ¿ya hay disponibles archivos de ejemplo? ¿Dónde pueden encontrarse con esos archivos? La guía técnica del desafío del Consejo de Defensa tiene adjuntos todos los archivos de muestra para que puedan ver qué tipo de documentos ellos trabajan. Están en la misma guía técnica al final del guía técnica. Ok. Eh, el mismo Gonzalo consulta, dice, ¿los usuarios todos manejan el mismo rol? Eso es para Ivo. Sí, de hecho, en una primera etapa, claro, todos los usuarios manejan el mismo rol y esa misma interacción con el sistema. No hay usuarios que tengan una labor y otra respecto a esto. Ok. Luis Alejandro pregunta, dice, el ítem de presupuesto para sueldos indica que podemos asignar un máximo de un 60% desde el beneficio ANID. Y en otro ítem indica que el máximo son 2.500.000 pesos para un consultor de asignación completa. Tenemos consultores que sobrepasan ese monto. ¿Esa regla es fija, Nicole? Ya, ahí claro, el máximo de subsidio que se puede utilizar para gastos en personal es del 60%, sí, esa es una regla fija. Y los 2,5 millones es precisarles que solamente es el tope para cargar al subsidio de aquel personal que es preexistente. Por lo tanto, si ustedes tuviesen un consultor que su sueldo es 3 millones, podrían cargar 2,5 millones al subsidio de ANID y los 500.000 pesos que quedan al aporte de la empresa. Eso se puede hacer, es solo para el personal preexistente. Eh, y eso se considera como aporte. Recuerden que este instrumento en particular, recursos humanos, sí se pueden considerar como un aporte incremental. Ahora, no tenemos tope de sueldos para personal nuevo ni para personal que se financia por la empresa. Es solamente para el personal preexistente los 2,5 millones con cargo al subsidio de NID. Así que ahí lo podrían ajustar. Perfecto, Nicole, gracias. Gerd Kimmer pregunta, para demostrar el avance del TRL3, ¿cuál es la funcionalidad crítica o la más importante para el equipo del Consejo? Es Ivo. complicada esta pregunta porque en verdad uno no sabe muy bien qué esperar justamente de esos prototipos que vamos a ver ahí. Pero, por ejemplo, si es que pudieran leer un documento y decirme efectivamente cuáles son los montos por los que no te mandaron, que si se fijan en los ejemplos que hay, en cada uno de esos documentos se dice yo estoy demandando por tal monto y tal persona por esta suma de dinero, para nosotros sería ya un gran avance. Pero también respecto a los criterios de complejidad, por ejemplo, hay uno que dice elevada complejidad técnica, que dice relación con cuántas normas están en juego en la respectiva demanda. Una demanda más compleja, mientras más normas jurídicas ocupe para poder entablarse. Entonces eso también sería bastante sorprendente para nosotros que en una primera etapa ya pudiéramos llegar a distinguir que una demanda ocupa más términos o normas jurídicas y otra ocupa menos normas jurídicas. Pero como les digo, esta es una respuesta netamente de lo que nosotros estamos viendo ahora, pero el resultado puede ser incluso más sorprendente. Vale, gracias. Eh, Hay una pregunta de Gonzalo. Dice, ¿se ha planteado la posibilidad de que la etapa 1 se posponga, dados los plazos que han existido para resolver dudas? Nicole. Sí, yo ahí solo quiero precisar a qué nos referimos con que la etapa 1 se posponga, a que el proceso de postulación se posponga o el inicio de la etapa 1 se posponga, porque son dos cosas distintas. Entonces quiero si Gonzalo nos puede precisar en el chat a qué se refiere Ajá. con esa pregunta. Ahora, mientras nos precisa mencionarles que a la postulación, perfecto. No, porque lo que uno espera es que aquellas empresas o aquellas universidades o aquellas fundaciones que ya tengan una solución que pudiese de alguna forma ayudarle al Consejo de Defensa postulen. Nosotros necesitamos que haya un desarrollo previo porque si se dieron cuenta los plazos para ejecutar los desafíos son súper acotados. Nosotros queremos tener soluciones rápido. Entonces, aquí no, lo que yo les sugiero a quienes vayan a postular, que no se cierren y se centren en que tengo que tener un documento que me lea los criterios de complejidad que me dice el CDE.
Lo que uno espera es tener una herramienta que a lo mejor me reconozca, como mencionó Ivo, un número. Con eso es suficiente para postular como un prototipo. O a lo mejor tengo una herramienta que me reconoce los root. También va a servir, porque ya tienen un punto de partida que se puede ir ajustando en poco tiempo al desarrollo del desafío. También ahí aprovecho de complementar que si se fijan en la postulación y en las bases técnicas del concurso, no existe la posibilidad de pedir prórroga de cada proyecto. Sin embargo, si nosotros vemos que hay algún impedimento o que hay dificultades o el CD mismo nos dice, ¿saben qué? La primera etapa tenemos que hacerla en 10 meses y no en 8, nosotros ejecutamos a veces prórrogas que se aplican a todos los proyectos por igual, porque acá los desafíos, los proyectos empiezan el mismo día y terminan el mismo día, para que lo tengan en cuenta también. Vale, muchas gracias, Nicole. Andrés hace la siguiente pregunta. Complementando mi pregunta anterior, por ejemplo, dice, asuntos novedosos, argumentos jurídicos que no se hayan presentado con anterioridad, ¿cómo podemos calificar esto? O cambio jurisdiccional, es decir, que contradigan la postura del Consejo. Esa base de conocimiento, ¿cómo esperan que tengamos acceso a ella? A esta. Ya, bueno, quizá Ivo, ahí repetir un poco nuevamente la respuesta, que es como depende de qué necesidades tenga la solución en sí, pero estamos abiertos a conversar, como dijimos, con una integración que nos pueda llevar estos datos para que hagan la búsqueda en línea. Si es que necesitaran una mini base de datos para poder hacer una comparación interna entre la misma plataforma, también podríamos conversar la forma de estructurarla, pero claro, estos datos, como bien señala acá, son muy propios nuestros y es parte del desarrollo del proyecto. ¿Cómo vamos a acordar qué les vamos a poder hacer o ayudar a calcular estos factores? Y yo solo una cosita bien Héctor, corta. sí, adelante. El Consejo tiene, digamos, unidades dentro de nuestra propia orgánica que hacen estudios respecto tanto de cuáles son los temas más propios del Consejo de Defensa del Estado. Hay una unidad de estudios, hay una unidad de control judicial, que es la que está encargada generalmente del desarrollo de los comités. Hay formas de inteligencia adentro del Consejo para poder sacar los documentos. Por si la pregunta va por el punto de, voy a tener que yo además hacer la recopilación, la respuesta es no. ¿Ya? Esos son criterios del Consejo de Defensa del Estado y lo que ustedes nos tienen que decir es cuál es la forma en la cual les conviene más, digamos, para sea cual sea la solución que ustedes propongan. Si lo que necesitan es una base de datos, nos tienen que avisar que es una base de datos. Si lo que necesitan es los argumentos en texto plano, por Dios sabe cuál es la razón, se los pasamos en texto plano. Lo que requerimos, esa inteligencia está hecha desde antes. Ya el Consejo de Defensa sabe cuáles son sus argumentaciones, sabe que son puede identificar cuáles son argumentaciones nuevas y también tenemos criterios para prevenir cuando algo va a puede generar, digamos, cuestiones complejas o pronunciamientos jurisprudenciales fuera de la norma o fuera de lo común, digamos, nosotros tenemos esa forma de hacerlo y lo que ustedes se tienen que preocupar es de que cuando nosotros le entreguemos la información solamente saber en qué formato necesitan que se lo entreguen. Eso es lo más importante para esta parte del desafío. Vale, gracias, Héctor y Andrés, por la pregunta. Luis Alejandro hace otra consulta. Dice, en el caso de los documentos complejos, como algunos en que los timbres sobrescriben caracteres, ¿qué deberíamos hacer en casos como ese? ¿Completar con inteligencia artificial el texto y marcarlo para revisión humana o se debe informar sin intervención de la inteligencia artificial? Mira, es Ivo. súper detallista esta pregunta porque no nos habíamos puesto así en ese caso, pero cualquiera de las dos soluciones por ahora es válida. Nosotros apuntamos a que la calidad del texto sea la mejor posible. Si se logra una mejor calidad completando con inteligencia artificial y tienen acceso a una herramienta que puede hacer eso, eh, a nosotros no nos genera problema. Y si es que efectivamente prefieren solamente enviar seguros los que pudieron extraer y que un humano después revise qué es lo que, el carácter que falta ahí, tampoco tenemos problema con eso. Vale. Sí. Andrés hace una pregunta en el mismo ámbito. Dice, ¿tienen alguna estimación de documentos por día, de la cantidad de documentos por día, de la longitud promedio de los documentos? Sí, respecto a la cantidad de documentos, nuestra estadística dice que son más o menos 70 documentos diarios. Hay días que son 100, días que pueden ser 50, pero rondamos en un día normal 70 documentos diarios que van ingresando.
Y respecto a la longitud promedio, eh, esto un poquito ya no tenemos esa estadística tan fresca, pero las demandas, las más cortas que yo he visto son 5, 6, 7 páginas y las más largas pueden llegar a 200 páginas. Ahora, así como lo normal es que no duren más de 50 páginas. Pero eso es por experiencia propia, no tengo la estadística así como para poder decírselas. Vale. Rodrigo pregunta, respecto a los criterios de complejidad, estoy entendiendo entonces, para aclarar, al momento de postular, nosotros definimos cuáles son estos criterios de complejidad, sin ser estos necesariamente los que propone el Consejo en la guía técnica. Nicole, ¿oigo? Sí. Exactamente. Ustedes definen los criterios para el prototipo de entrada al desafío. Luego, en la primera etapa, ya vamos a empezar a trabajar con los criterios que define para ese momento el Consejo de Defensa. Vale, gracias, Nicole. Bárbara pregunta, para entender un poco mejor la complejidad técnica que planteaba Ivo, ¿cuándo se habla que cuando se habla que una demanda invoca más normas que otras? ¿Se refiere literalmente a la cantidad de artículos, normas, tratados que son citados o que cite normas distintas? Ivo. Tal cual, efectivamente la complejidad técnica de una demanda, como dijimos, responde a la cantidad de normas jurídicas que están en juego en esa, y es un poco complicado explicarlo si es que uno no es abogado, pero efectivamente cuando uno lee la demanda aparecen cosas como el artículo tanto de la ley tanto, o el artículo tanto del convenio, o lo que dispone la norma tanto, tanto, y esas nomenclaturas específicas del negocio nuestro son las que, si es que se van sumando, hacen más compleja una demanda. Ok, gracias, Ivo. Gracias, Bárbara. Andrés consulta, dice, respecto a la calificación de impacto público, ¿también se espera un planteamiento? Sí, nosotros tenemos algunos datos respecto al impacto público. Hoy en día los usuarios lo hacen a mano. Efectivamente, cuando llega una demanda que dice relación con, no sé, casos de corrupción o con algún caso que podría ser bullado, hacemos una búsqueda en Google para ver si es que efectivamente tenemos antecedentes que esté saliendo como mediáticamente, cosa de ponerle un poco más de ojo. Y también tenemos tenemos un boletín de noticias internas que nos va diciendo efectivamente, hemos salido en la prensa por esto, por esto, por esto. Entonces, por ahí nosotros hacemos una calificación de impacto público. Respecto a la solución, esperamos que sea una solución en la misma línea, pero que depende efectivamente de las capacidades técnicas que tenga cada uno del equipo. Vale. Luis Alejandro pregunta, sobre el hardware disponible por el Consejo. ¿Disponen de máquinas para que podamos ejecutar procesamiento con tarjetas gráficas, GPU, o que las podemos comprar y cargarlas dentro de la contabilidad del proyecto? Actualmente no disponemos de hardware con tarjetas gráficas para este tipo de procesamiento y efectivamente es una necesidad institucional que estamos tratando de proveer, pero que como tenemos que adecuar al marco de las normas de compras públicas, no podemos darlo por sentado, así que no, por ahora sería un no, no contamos. Vale. Eh, Solo para responder, precisar, Leo, o sea, el ujú. proyecto puede considerar la compra de equipamiento, si Me no me parece equivoco. que por ahí va la pregunta, claro. Claro, no hay restricción en el monto del subsidio destinado a equipamientos. Por lo tanto, el proyecto puede hacer una inversión en equipamiento. Em, la solución se puede desarrollar, por supuesto, con este equipamiento, pero será materia en el fondo de una vez que el proyecto termine y se tenga que prestar el servicio al Consejo de Defensa del Estado, cómo se implementa en el Consejo de Defensa del Estado. Entonces yo creo que igual es importante considerar en el desarrollo de la solución las restricciones tecnológicas que va a tener en el fondo la implementación de la solución y no pensar en algo que va a requerir una superinversión de parte del Consejo de Defensa del Estado, porque en el fondo va a haber menos opciones de que el Consejo de Defensa pueda hacer efectiva su implementación una vez que terminemos el desarrollo de los proyectos. ¿Se entiende?
Ok. No hemos encontrado preguntas en el chat, así que yo creo que estamos hacia el Entró final de... una Leo, va- Vamos a verla. sí. Yo creo que la vamos a formular directamente desde el chat. Eh, Era James Morales. Dice, una vez adjudicado el proyecto, cuando nos faciliten los 1000 documentos de prueba, esos documentos ya estarán clasificados por complejidad y criticidad para poder evaluar la eficiencia del método que desarrollaremos. Y no todos los 1000 documentos van a estar clasificados, pero sí queremos tener la mayor cantidad clasificada previamente para que efectivamente puedan probar la eficiencia y efectivamente otros van a ser usados para que nos pueda predecir una eficiencia, una criticidad en base a, claro, un documento que no se ha analizado previamente. Ok. Andrés hace una pregunta que tiene que ver con el mismo tema, a propósito de la calidad del texto obtenido. Dice, ¿su métrica es estrictamente en todos los casos obtener el mismo texto? ¿Qué pasa si en algún tipo de resultado se obtiene uno semánticamente equivalente, sin tener un efecto legal? Complejísima pregunta. Mm, Creo que sí, la tabla que nosotros pusimos en la guía técnica efectivamente apunta que el texto sea equivalente, idéntico al de la demanda. Pero no sé si tendríamos problemas respecto de que fuera semánticamente equivalente, claro, siempre y cuando se respetara el espíritu de lo que está escrito ahí. No lo veo como una, por ahora, como una, un punto en contra, salvo que, claro, vamos a preferir siempre aquel que sea evidentemente idéntico al que dice la demanda. idéntico. Vale. Eh, Ahora sí, no vemos más preguntas, así que vamos a agradecerles su presencia en este taller. Vamos a invitarlos a cerrar lo mejor posible sus postulaciones, a desearles suerte en este concurso que vence el próximo martes 30 de julio a las 5 de la tarde de Chile continental. Y nada, de parte de la ANID, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, agradecerles este encuentro y esta conversación. Muchas gracias a todos ustedes y a todas ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias gracias. a todos.